Bueno, yo quiero compartir un mensaje con ustedes. El mensaje lleva por título La resolución más importante. ¿Ya? Y vamos a estar basando este sermón en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos 19 al 21, y también vamos a tener algunos pasajes que apoyen esta exposición. Así que vamos a darle lectura primeramente al pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Y dice así la palabra del Señor: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, estamos comenzando un nuevo año y nos podemos dar cuenta que el tiempo se nos va muy rápido. Estábamos hace pocos días celebrando Navidad, celebramos Año Nuevo y hoy nos encontramos en el primer domingo del Día del Señor de este año 2024. A mí me parece increíble que junto a mi familia ya nosotros estemos ya prácticamente 8 años trabajando acá en el estado de Pensilvania, y pareciera que fue ayer que salimos con mi familia desde la ciudad de Memphis, Tennessee, desde la Universidad Cristiana, y mi esposa estaba embarazada de Naomi en ese entonces. Y ahora ya mi hija ya ha cumplido 7 años, así que el tiempo vuela y nos damos cuenta de que no se detiene. Así que, pero siempre cuando nosotros finalizamos un año, y la mayoría de nosotros, como les hablaba la semana pasada, hacemos una evaluación y los animaba a poder enfrentar este año, ¿cierto? Con nuevas metas y con nuevas resoluciones. Y muchas veces yo escucho durante el principio de año, las personas tienen lo que se llaman las resoluciones. En inglés le llaman las resolutions. Y son algunas determinaciones o algunas metas que las personas se proponen durante el inicio de año. Quizás algunos deberían establecerse alguna resolución. Por ejemplo, aquí tengo alguna que anoté. Algunos podrían decir: este año sí que comenzaré la dieta que vengo comenzando hace 5 años. Ahora, otra meta que alguien podría proponerse es: este año sí que comienzo a ahorrar. ¿Ya? Y se viene proponiendo eso constantemente. Este año, y escúchenme, esto va para muchos y tienen que proponerse esta resolución. Esta resolución para mí me encantaría poder verla. Este año llegaré temprano a la iglesia, así como llego temprano a mi trabajo. Bueno, el fallecido pastor Adrián Rogers dijo lo siguiente: los valores determinan las prioridades y las prioridades determinan los éxitos o los fracasos. Así que en nuestra vida, en mi vida y también en la suya, hay algo que tiene que tener el primer lugar, y usted debe ser sincero y reconocer qué es lo que está tomando el primer lugar en su vida. Quizás muchas personas dicen que aman a Dios, pero realmente es una prioridad superficial. Es una declaración de labios, ya que en la práctica Dios no está siendo su prioridad. El doctor S.T. Gordon, un gran hombre de Dios, dijo lo siguiente: en la vida de cada persona hay un trono, en donde o Cristo está reinando o el ego personal está sentado. Si el ego está en el trono, entonces Cristo sigue en la cruz. Pero si el ego está en la cruz, Cristo está reinando. Jesús, en este pasaje de Mateo, desde el capítulo 5, él está dando grandes enseñanzas. De hecho, es parte de de este famoso pasaje que se conoce como las bienaventuranzas y que algunos han visto que es un sermón acerca de cuál es el comportamiento de los ciudadanos del reino. Así que vamos a leer algunos pasajes aquí en el libro de Mateo. Primero, habla de acerca de los tesoros en el cielo. Vemos ahí Mateo capítulo 6.
versos 19 al 21. Lo volvemos a leer, dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que acá está hablando que todos estamos de alguna manera construyendo, estamos acumulando tesoros. Ahora la pregunta es, ¿en qué lugar estamos haciéndolo? Segundo, vamos a hablar de Dios y las riquezas. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que Señor constantemente confrontaba a los ricos de esa época y les instaba y los animaba a tomar una decisión. No es que el dinero, no es que el dinero en sí, no es que el dinero en sí tenga algún valor en sí mismo, sino más bien el dinero, ¿cierto? Puede ser bien usado o mal usado. Tercero, aquí dice el afán y la ansiedad. Vamos a estar viendo Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Dice, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Este es un pasaje muy famoso de las Escrituras y aquí nosotros de estos pasajes podemos extraer un principio bíblico muy importante y es que se deben establecer prioridades en la vida del creyente. Usted y yo tenemos que reconocer que no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya que hemos sido comprados a precio de sangre y eso significa que debemos glorificar a Dios con todas nuestras fuerzas. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, verso 20, nos dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El éxito es tener la vida controlada y equilibrada y las prioridades en el orden estipulado por Dios. Voy a repetirlo una vez más. El éxito es tener la vida controlada y equilibrada y las prioridades en el orden estipulado por Dios. Un gran hombre de Dios llamado Josué realmente lo entendió cuando hablaba con el pueblo que Dios le había dado para que dirigiera. Mire lo que dice. Creo que este pasaje también lo conocemos bastante. Josué capítulo 24, verso 15, hablándole al pueblo de Israel. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mire la determinación de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Era un hombre de determinación. El pueblo estaba dividido, estaba yendo tras dioses ajenos, pero él estaba determinado junto a su familia a servir al Señor, independiente de lo que estuviera sucediendo a su alrededor. Esto es a lo que yo llamo un hombre de determinación y con los pantalones bien puestos.
Bueno, aunque en ese tiempo no usaban pantalones, así que podríamos decir un hombre con la túnica bien puesta. Santiago capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Ya, hay personas que son iracundas, que un día están, otro día no están, y así se la llevan toda su vida cristiana siendo cristianos inmaduros, o peor aún, siendo cristianos de los que Pablo llama cristianos carnales. Ahora, ¿qué significa que es de doble ánimo? Que es alguien cambiante. Un día está totalmente comprometido con Dios y al otro día se le olvida totalmente el compromiso que hizo el día anterior. Ahora, todo en la vida debe estar bajo el señoría de Cristo. Y algunos dirán, pero pastor, yo también tengo derecho a divertirme, a comprarme cosas, a comprarme lo que yo quiero, tengo un trabajo, una familia que satisfacer. Y esto debe ser así, pero teniendo en mente que deben estar al servicio de su meta principal. No quiere decir que estas cosas sean malas, que no se pueda comprar algo, que no pueda divertirse, pero eso tiene que estar al servicio de su meta principal. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 12, dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y aquí está la clave, en que ninguna de estas cosas que se mencionan sean dominantes sobre nuestra vida, que nos estén dominando y alejando del propósito de Dios. Y esto quiere decir que tiene una meta o un propósito. Si hay algún amigo, hay algún placer, incluso su trabajo o cualquier pasatiempo que me impida hacer de mi Cristo el primero en mi vida, entonces debo dejarlo y pedir ayuda a Dios. Mi primer pensamiento al levantarme debe ser Cristo. Y al acostarme, y mi último pensamiento también debe ser Él. Y pedirle que sea Él el primero en nuestra vida. El domingo es el día del Señor, pero lamentablemente algunos lo han convertido en el día de satisfacer sus placeres, como por ejemplo ir de shopping, ir al cine, salir a comer, divertirse, etc. Y yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas, pero podemos dejarlas para un día diferente o incluso después del servicio. Algunos incluso no se sienten mal de no asistir a la iglesia. También hay que considerar que las finanzas deben ser puestas en prioridad en la vida del creyente. Esto también de alguna manera revela lo que realmente está primero en nuestro corazón. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 en el versículo 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es un principio de mayordomía. Cuando nosotros como cristianos reconocemos que todo proviene de Dios, entonces vamos a honrar al Señor con nuestras finanzas. Algunos tratan a Dios y quizás una palabra fuerte, pero tratan a Dios como si fuera un pordiosero y dándole las obras. Pero Dios se merece lo mejor de nosotros y que también le honremos con nuestras finanzas. Recuerde, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, en el versículo 7, dice lo siguiente: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Muchas veces nosotros, mirando el tema de la mayordomía, gastamos en lo que queremos y no en lo que necesitamos. Siempre tenemos para nuestros caprichos, pero nunca tenemos para la obra de Dios. Cuando se trata de diezmar, se trata de ofrendar a la obra de Dios, siempre ponemos excusas. Pero cuando se trata de nuestros caprichos, de nuestros gustos, nunca tenemos excusas para eso. Ofrecemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para honrar y para glorificar a Dios. Y esto es una parte de nuestra adoración a Él, porque Dios busca adoradores integrales, íntegros, que no fallen en ninguna área. ¿Qué significa esto? Que adoremos en todas las áreas de nuestra vida. Si usted falla en alguna área, usted no está siendo un verdadero adorador
y tiene falta de integridad en su vida. Ahora permítame darle 3 prioridades que todo cristiano debe tener. Primero, Dios debe ser el primero. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, en el monte Sinaí dijo con voz potente, dice, yo soy el eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Dios no quiere que nosotros pongamos nada por delante de Él. Su deseo es que nosotros le podamos adorar solamente a Él. Él debe ser lo primero en nuestra vida. Él no acepta en un segundo lugar. Él debe tomar el primer lugar en nuestra vida. Ahora, la Biblia nos narra la historia de 2 hermanas. Esta historia se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 10, y me refiero a María y a Marta, que eran amigas fieles en Jesucristo. Ahora, cuando Cristo las visitó, cada una de ellas quería servirle de la forma que le parecía más importante. Mire, vamos a ver el relato. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Wow, aquí esto también nos muestra de que hay tiempo para todo, aunque los quehaceres y las responsabilidades de la vida no es que sean malas, el Señor requiere un tiempo exclusivo para Él. Y cuando Él había llegado a la casa de Marta y de María, Él era más importante que cualquier cosa que ellas tuvieran que hacer. Una lo entendió y la otra no. Servir a otros es algo que se elogia en la palabra de Dios, porque servir es algo correcto. Pero en este caso, lo que estaba en juego eran las prioridades. Una había puesto las prioridades en orden y otra no. Escuchar las enseñanzas de Cristo era aún más importante que preparar la comida o que asear la casa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros demostrar que amamos verdaderamente a Dios y queremos poner sus enseñanzas primero? El apóstol Juan nos da la respuesta, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Eso se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Ahora, la evidencia de que amamos a Dios es nuestra lucha constante por guardar sus mandamientos y en la negación a los deseos de la carne. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versos 4 y 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Dónde está la clave? El que dice yo le conozco, dice, y no habla y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, hay muchas personas que dicen amar a Dios, pero desobedecen su palabra y dice que aquí la palabra los llama mentirosos. Sin embargo, aquellos que dicen que guardan su palabra o el sinónimo de guardar es obedecer, significa que ellos verdaderamente han conocido a Dios y están siendo perfeccionados. Ahora, debemos ser honestos con nosotros mismos. Ahora, la pregunta que me gustaría hacerle es la siguiente. ¿Estamos poniendo primero nuestra relación personal con Dios? ¿O estamos permitiendo que otros aspectos de nuestra vida estén por encima de nuestra adoración al Dios verdadero? Esa respuesta usted tiene que respondérsela con mucha sinceridad, pero recuerde que el Señor está juzgando su conciencia. Recuerden las palabras de Cristo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Lucas 9:62. Cuando ya hemos determinado seguir a Cristo, Él debe ser nuestra prioridad principal y el más importante en nuestra vida. No hay manera de echarnos atrás. Vamos a ver una prioridad número 2, hacer la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿nuestra voluntad o la voluntad de Dios? Algunas personas tratan de decir que están haciendo la voluntad de Dios cuando realmente están haciendo su propia voluntad. Y Dios nunca les ha llamado a hacer algo. Cuando tocamos el tema de las decisiones importantes, ¿qué es lo que usualmente tiene prioridad en nuestra vida? ¿Es nuestra voluntad o la voluntad de Dios? El apóstol Pablo exhortó a los cristianos diciendo lo siguiente, en Romanos capítulo 12, verso 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Significa que cuando nosotros llegamos a Cristo, a través del Espíritu Santo, nuestra manera de pensar es transformada a la mente de Cristo. Y Cristo dio el ejemplo perfecto. Cristo les enseñó a sus seguidores a que oraran con frecuencia para que el reino de Dios fuera establecido y que además le pidieran a Dios lo siguiente, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, como dice en Mateo capítulo 6, verso 10. También les dijo que había venido a la tierra a llevar a cabo la voluntad de su Padre, Juan capítulo 6, verso 38. Aun cuando tuvo que enfrentar una terrible prueba de dolor físico y tormento mental, Cristo oró de la siguiente manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oraba al Padre. Lucas 22:42. Prioridad número 3. Buscad primeramente el reino de Dios. En su Sermón del Monte, Jesús enseñó varios de los principios de la vida cristiana más importantes de la Biblia. Esto nosotros lo podemos leer en Mateo capítulos 5 al 7. Uno de ellos es este. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, o sea, las mencionadas en los versículos anteriores, serán añadidas. ¿Y qué es lo que está haciendo usted? Quiero hacerle esta pregunta. ¿Está realmente buscando primeramente el reino de Dios y su justicia o está buscando sus preferencias personales? ¿Está buscando riquezas y no tiene tiempo para Dios? Eso es una respuesta que usted tiene que ser sincero con usted y responderse. Ahora, este versículo no solamente resume las dos primeras prioridades, que es enfocarse en Dios y su justicia, sino además nos señala la importancia del reino de Dios. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno perfecto y justo de Dios que será establecido en la tierra al regreso de Cristo. Como dice en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, cuando los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero actualmente para los cristianos, el reino de Dios ya está aquí. Ahora la pregunta es, ¿Cristo está reinando en su vida? Si no está reinando Cristo, ¿quién está reinando? Esa es una pregunta que usted debe responderse. Bueno, ya vamos a pasar a la conclusión y quiero darles algunos puntos de aplicación antes de estar despidiéndonos. Primero, no olvide estas prioridades. Dios debe ser primero, debemos hacer la voluntad de Dios y debemos buscar primero el reino de Dios. Déjeme darle algunos puntos de aplicación para este sermón y que pueda quedarle en su mente y poder aplicarlo. Primero, sea sincero y analice qué le quita la prioridad a Dios en su vida. ¿Qué es lo que le está quitando la prioridad a Dios en su vida? Un trabajo que quizás pueda ganar mucho dinero, está haciendo dinero, pero realmente lo ha sacado de la comunión con Dios. Las amistades, una relación que lo aleja del Señor, la familia, etcétera. ¿Qué es lo que está alejándolo de Dios? Su rebeldía, la falta de sumisión, seguir su propia visión, su propia misión y no
enfocarse con la misión y la visión de la iglesia? ¿Qué es lo que lo está desviando a usted de la prioridad de Dios en su vida? Sea sincero, respóndasela y cuando tenga la respuesta, lo que viene es haga cambios en su vida. Si es necesario buscar un trabajo, si es necesario dejar ciertas personas que le alejan de Dios, tiene que hacerlo por el bien de su vida espiritual y el de su familia. Segundo, comprométase con el Señor este año 2024 a una vida más cercana a Él. Acérquese a Él a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de servir en la iglesia local. Tercero, involúcrese en algún ministerio de la iglesia este 2024. Si usted está conectado con la iglesia Steamtown Church en español y no está en este momento sirviendo en algún ministerio, piense dónde la iglesia tiene necesidad, cuáles son las habilidades que Dios les ha dado y de qué manera usted puede aportar con un granito de arena a esta iglesia local. Y cuarto, y esto es bien importante, escoja bien sus amistades. Si hay personas que lo desvían de Dios, apártese de ellos para que pueda crecer. Lamentablemente hay personas que tenemos que hacer a un lado de nuestra vida. Recuerde que hay personas que nosotros no podemos escoger. Cuando usted está en su lugar de trabajo, usted no puede escoger su jefe, usted no puede escoger sus compañeros de trabajo. No podemos escoger. Tenemos que adecuarnos, pero mantener nuestro testimonio. Pero las amistades, eso quiere decir que las personas con las cuales usted decide pasar tiempo e invertir sobre esas personas sí usted las puede escoger. Ahora, ¿esas personas le están ayudando a crecer en su vida espiritual o lo alejan de su relación con el Señor? Esas son respuestas que usted tiene que eh, responderse a usted mismo. Bueno, amada iglesia, hasta acá dejamos este tiempo devocional. Espero que esta palabra haya podido ser de bendición para sus vidas.